Bienvenidos a esta clase, la 1.6, unidad número 6 para octavo grado. Saludándote siempre el profesor Roberto Méndez, mostrándote el logotipo de mi canal, Matemáticas Mate Roberto Méndez. Te pido siempre que visites, que me des apoyo y que le des like a los videos. La clase de este día, 1.6, recíproco y contraejemplo de un teorema. Parece que te parecen extrañas esas dos palabras, recíproco y contraejemplo, aunque en matemática ya hemos visto algunos valores cuando damos a hablar de recíproco, ya sea en un número entero o en una fracción. Pero veámoslo con referencia a un teorema. Pensemos. Compara y determina la diferencia entre los siguientes teoremas. Aquí tenemos dos teoremas bien conocidos. Uno, si un triángulo es isósceles, entonces el triángulo tiene dos ángulos de igual medida. Eso lo vimos en una clase anterior. Otro teorema. Si un triángulo tiene dos ángulos de igual medida, implica que el triángulo es isósceles visto en la clase anterior, en uno de esos demostraciones y teoremas. Muy bien. Solución. Analizando el primer teorema, si un triángulo es isósceles, entonces ¿qué? Tiene dos ángulos de igual medida. Lo vimos en una clase. ¿Ok? Veamos a la condición cierta. Te está diciendo que el triángulo es isósceles. Es una aseguración. Entonces es la hipótesis. ¿Por qué tiene dos lados de igual longitud? Pero ¿qué es la condición a demostrar? Lo que queremos demostrar o la conclusión es que el triángulo tiene dos ángulos de igual medida. Demostrado en la clase 2. ¿Por qué? Porque esos ángulos de igual medida están en el lado base. Analizando el segundo teorema. Si un triángulo tiene dos ángulos de igual medida, entonces ¿qué pasa? El triángulo es isósceles. ¿Te recuerdas en qué clase la vimos? Me parece que con la anterior. Veamos. La condición que es cierta. Una condición cierta le vamos a llamar hipótesis. El triángulo tiene dos ángulos de igual medida. Es una condición cierta. ¿Qué vamos a demostrar? La condición a demostrar es, o sea, la conclusión, que el triángulo es isósceles. Tiene dos lados de igual longitud y esto lo vimos en la clase anterior, demostrado en la clase 5. El primer teorema es diferente del segundo, pues la condición que se cumple en el primero es que es la que demostrar en el segundo y la condición que se cumple en el segundo es la que hay que demostrar en el primero. ¿Ok? Ahí está bien fácil lo que es una recíproco de un teorema. Conclusión. El teorema que intercambia la hipótesis y la conclusión de otro teorema se conoce como teorema recíproco. El recíproco de un teorema puede que no se cumpla en caso que hay que representar un ejemplo que muestre que no se cumple y se conoce como contraejemplo. Cuando no se cumple un teorema es su recíproco. Ejemplo, veamos este. Escribe el recíproco del siguiente enunciado en el caso de no ser cierto dar un contraejemplo que lo justifique. ¿Todo triángulo equilátero es isósceles? ¿Qué piensan? Recíproco, ¿todo triángulo isósceles es equilátero? No, no se cumple. Observa el contraejemplo. El contraejemplo dice, el triángulo de lado 5, 5 y 6 es isósceles, pero no es equilátero. Ahí sí es cierto. Muy bien. Ejercicio. Veamos. Determina el recíproco. Si los tres ángulos de un triángulo son iguales, entonces el triángulo es isósceles. ¿Cómo puedes determinar recíproco? Puedes comenzar. El triángulo es isósceles, entonces sus tres ángulos son iguales. ¿Qué piensas? Parece que no funciona. Escribe el recíproco. Demuestra que si se cumple o proporciona un contraejemplo que no se cumple. Ahí aparentemente no se cumple, pero escribe tú ese contraejemplo. Determina el recíproco. En el triángulo ABC, si A es igual a B, AB es igual a C y AD es bisectriz del ángulo CAB, entonces AD es mediatriz del BC. Ahí tenemos el teorema. El recíproco demuestra que se cumple o proporciona un contraejemplo si no se cumple. Veamos la solución. Ahí está el triángulo. Y dice, recíproco, en el triángulo ABC, si AD es mediatriz de BC, entonces AB es igual a C. Y AD es bisectriz del ángulo CAB. Y lo tenemos de esa manera. Trazando la mediatriz de BC, se define que BD es igual a DC, correcto, por construcción. Y luego el ángulo BDA es igual al ángulo CDA. ¿Por qué? Porque ambos miden 90 grados. Por construcción de la mediatriz, porque donde va la mediatriz o el lado BC, esos dos segmentos se cortan perpendicularmente, formando ángulos de 90 grados. Entonces llegamos a la conclusión que el triángulo ABD es congruente con el triángulo ACD por criterio lado, ángulo, lado, y AD es común, que es la mediatriz. Luego, por definición de congruencia,
AB, el lado AB es igual al lado AC y el ángulo BDA es igual al ángulo CAD. Por tanto, digamos la conclusión. AD es bisectriz del ángulo BAC, que está en la parte superior. Cuadernos de ejercicio recordando la clase anterior. En la figura, el triángulo ABC es equilátero y se traza la bisectriz. Ahí están, tres bisectrices de los ángulos ABC y BCA. Se forman tres triángulos, el triángulo ABM, el triángulo AMC y el triángulo MBC. ¿Qué te pide? Encuentra los ángulos internos de dicho triángulo. Veamos. Solución. El triángulo ABM es igual al triángulo BMC igual al triángulo BCM y este es igual al triángulo MCA. Miren, 30 grados. El triángulo AMB y el triángulo AMC son congruentes por criterios de lado, lado, lado. El segmento o el lado MB es igual al lado MC porque el triángulo MBC, el ángulo MBC es igual al ángulo MCB. Por lo tanto, el lado AM es igual al lado AM por ser común para ambos. BA es igual a CA. ¿Por qué? Porque el triángulo ABC es equilátero. Ahí lo tenemos. Por lo tanto, AM es la bisectriz del ángulo BAC. Luego, el ángulo MAB es igual al ángulo MAC igual a 30 grados. ¿Por qué? Porque son internos de un triángulo equilátero. El ángulo AMB es igual a 180 menos 30 por 2. Esto me da igual a 120. Entonces, el ángulo BMC es igual al ángulo CMA, que es lo que queríamos demostrar. En la figura, el triángulo ABC es isósceles. Demuestra que el triángulo más pequeño es isósceles siendo del punto que se encuentra en la matriz del triángulo ABC. Ahí te muestro la mediatriz, resuélvelo tú. Otro más, determina el recíproco del siguiente enunciado. Todo triángulo es isósceles es un triángulo rectángulo. En caso de no cierto, ¿qué vas a hacer? Proporcionar un contraejemplo. El recíproco, todo triángulo rectángulo es triángulo isósceles. Contraejemplo, el triángulo ABC, donde A es igual a 30, el ángulo 60 y el ángulo C es igual a 90. P sería 60. Entonces, ahí está demostrado. Número 2. Determina si el recíproco de un triángulo isósceles. El ángulo ABC, donde AB es igual a C y si AD es mediatriz, entonces AD es bisectriz del ángulo A. Escribe el recíproco, demuestra si se cumple. En caso de no cumpla, proporciona un contraejemplo. Resuélvelo tú. Llegamos al final de la clase. Te espero envíes el reporte de tu trabajo.